Muy buenas tardes, 4 de la tarde en punto del día de hoy, miércoles 27 de noviembre del año 2024. Momento en que se inicia la audiencia con motivo de la solicitud de autorización de viaje al exterior presentada por la defensa técnica del magistrado Luis Miguel Castilla Rubio. En la audiencia, el señor juez Leo Dan Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. A continuación, datos de los que fueron convocados a esta audiencia. En primer término, a la señorita representante del Ministerio Público. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas ¿Sí, tardes, oído, señora? doctora? Doctor. Aló, buenas tardes, ¿me escucha? Señorita fiscal, active su audio y registre su asistencia. Doctor, buenas tardes. ¿Sí me logra escuchar? Bien, mientras mejora su conexión, señor abogado de la defensa técnica del recurrente. Buenas tardes. Señor juez, muy buenas tardes a usted y a la representante del Ministerio Público, César Augusto Nakazaki Servigón. No sé si me escucha, señor juez. Sí, doctor. Adelante. Gracias. César Augusto Nakazaki Servigón, registro de matrícula 28886, casilla judicial 12435, abogado del señor Luis Miguel Castilla Rubio. Gracias. Bien, señorita representante del Ministerio Público, las disculpas, el audio mío estuvo desactivado. Adelante, doctor. Ya. Bien, señor magistrado, no sé si ahora puede escucharme, ¿logra escucharme? Adelante, doctor. Bien, muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes al señor abogado de la defensa, al señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio y demás participantes de la presente audiencia. Por parte del Ministerio Público, Leila José Medina Huaya, fiscal adjunta provincial del segundo despacho del equipo especial, con domicilio procesal ubicado en el Jirón Santa Rosa, 260, sexto nivel, casilla electrónica 101565 y demás datos ya consignados en auto, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, estando presente el interesado, también se va a registrar su asistencia. Adelante, señor. Buenas tardes, señor magistrado, señora doctora de la Fiscalía. Mi nombre es Luis Miguel Castilla Rubio, DNI 0634-1134. Bien, doctor. Señor Castillo. Se declara instalada la audiencia en aplicación del artículo 8 del Código Procesal Penal. Señor defensa técnica del recurrente, ¿se mantiene en su solicitud formulada por escrito de autorización de viaje o se desiste? Mantenemos la petición, señor juez. Bien, doctor. Señorita fiscal, tiene conocimiento del contenido de la solicitud, ¿verdad? Sí, señor magistrado, nos han corrido traslados de la misma. Siendo así, ¿va a expresar su oposición o se va a allanar a dicho pedido? No, mantenemos nuestra posición, señor magistrado. Lo que significa que se va a promover el debate correspondiente y la respectiva resolución. Señor abogado de la parte recurrente, solicitante tiene el uso de la palabra. Esperemos que lo haga de forma sintética, no más allá de 10 minutos. Adelante, doctor. Gracias, señor juez. Le pido me autorice, por favor, a exhibir un PPT. Tiene la autorización, doctor. Gracias. Señor juez, solicitamos declare fundado el permiso de viaje de la ciudad de Lima a los Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Nueva York y de Washington, en el periodo que va del 1 al 7 de diciembre del 2024, por las razones de trabajo que vamos a señalar a continuación. Nuestro patrocinado, señor juez, viene cumpliendo comparecencia con restricciones 4 años, 3 meses y 20 días. Señalo esto porque como cuestión preliminar, dado a que el primer análisis es un análisis de legalidad, debo señalar que a la fecha ya ha caducado la medida de restricción por vencimiento del plazo legal de 36 meses, establecido en el artículo 287, numeral 2
modificado por la ley 32.130. Como usted perfectamente conoce, el artículo 287, numeral 2, ha sido modificado porque donde no había plazo, ahora las restricciones tienen un plazo de máximo de duración de 36 meses. Y esta ley es aplicable conforme a la norma 7, numeral 1 del título preliminar del Código Procesal Penal. Tempus reigatum, ley aplicable a los actos en ejecución, un plazo, y en este caso la ley más favorable a mi patrocinado, que es la ley que fija plazo, que máximo es 36 meses y nosotros hemos superado los 4 años. Más allá de que usted debe hacer un control de legalidad, si todavía está vigente o no la medida, para entrar al análisis de fondo, si se debe o no otorgar permiso, nosotros sostenemos que hay caducidad por aplicación que hemos señalado de la norma modificada. ¿Y por qué, señor juez, termino esta línea? Porque la Sala Penal Permanente, en el auto de calificación de casación de fecha 17 de octubre del 2024, casación 599-2022 Amazonas, que voy a dejar con mi PPT, establece que en el ámbito temporal de la ley procesal penal rige el principio de ejecución inmediata. La ley procesal entra en vigencia y se aplica de manera inmediata, con mayor razón si es más favorable al procesado. Eso que dice nuestro Supremo Tribunal Penal también lo dice el Constitucional en la causa 2196-2002 HC. Por tanto, la versión actual del plazo de caducidad de duración de las restricciones aplica a todos los casos. Y eso llevaría a que a la fecha ha caducado la restricción. Sin perjuicio de eso, entro al tema de fondo. ¿Por qué debería estimarse en el caso que usted considere que está vigente aún la restricción? ¿Por qué debe estimarse el permiso de salida? Porque lo primero que hay que verificar, señor juez, es la conducta procesal del imputado. Así establece nuestra Suprema, como voy a establecer más adelante. El primer criterio para establecer si debe otorgarse un permiso de salida al extranjero es la actuación de la conducta procesal del imputado. ¿Cómo ha venido funcionando la medida cautelar estos 4 años? Y en los 4 años, señor juez, reiteradamente se han pedido permisos de salida a nivel del país por razones laborales. Eso ha llevado, señor juez, a que en 37 oportunidades mi patrocinado haya viajado con una constante. Cada vez que viajó fue con autorización judicial e informando, porque usted señaló como carga procesal, que al retorno de cada viaje se informen actividades, se justifique el porqué de cada viaje, en el antes y en el después. Y así ha sido cumplido 37 veces, señor juez. Mi patrocinado, a lo largo del tiempo y concretamente en esta petición, lo hace porque tiene un deber que le genera su cargo de vicepresidente del directorio de la AFP Habitat, Sociedad Anónima. Y adicionalmente a ser vicepresidente del directorio, es director ejecutivo. Eso está perfectamente documentado, así que seguimos adelante. El porqué de los viajes, señor juez, es el cumplimiento del cargo. ¿Qué actividades son las que motivan en esta oportunidad el permiso de salida del país? Estamos documentando, señor juez, que hay, primero, en Nueva York, la reunión anual de análisis económico mundial, en la cual mi patrocinado tiene que participar como vicepresidente del directorio de Habitat Perú. Esta actividad está programada para el 2 y 3 de diciembre del 2024, de 9 a.m. a 5:30 p.m., en el 1188 de la Avenida de las Américas, piso 8, organizado por la Administradora de Inversiones y Previsiones SPA, donde mi patrocinado es panelista. Y luego, señor juez, el 4, a la 1 p.m., en la dirección que estamos señalando, 680 Park Avenue, New York, tiene que participar
en un almuerzo de trabajo con ejecutivos socios de la American Society en su calidad de director de Videncia Instituto para analizar los recientes desarrollos políticos y económicos en el Perú con las empresas miembros de este consejo. Estamos acompañando, y va como anexo a nuestro escrito anexo E, la invitación, donde aparece la invitación a las actividades que le estamos señalando, motivo, lugar, fecha. Todo esto aparece como anexos de nuestro escrito número 56 para avanzar en el tiempo que usted me da. Estamos documentando las actividades. Todos como anexos del escrito número 56. Acompañamos la actividad, el pasaje de ida y vuelta, 1 de diciembre del 2024, 7 de diciembre del 2024. Pasaje de ida y vuelta confirmado con la correspondiente reserva de alojamiento en el hotel, en este caso de New York. Igual lo hacemos con las actividades de Washington. Acá el por qué, señor juez. Mi patrocinado, como le señalaba hace un momento, está vinculado como vicepresidente y director ejecutivo de la AFP. Y él es miembro del Instituto Videncia, que es el que lo lleva a participar en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque tiene un contrato de locación de servicios, estamos acompañando también como anexo H, donde aparece que él asume el cargo de director ejecutivo y como director ejecutivo debe asistir a reuniones, viajes y talleres, conforme establece el contrato. Ya. Motivo y cuál es la causa de ese motivo. Igualmente, como anexo I, siempre el escrito 56, acreditamos las actividades que señalamos, primero en Nueva York, ahora vamos a pasar a hacerlo luego en Washington. Mi patrocinado, señor juez, después de estas 3 actividades que tiene que realizar en Nueva York, 2 de ellas con el Banco Interamericano de Desarrollo, y es algo paradójico, señor juez, brevísimamente, mi patrocinado hoy va al Banco Interamericano de Desarrollo, del cual era el 4º ejecutivo. Y ese cargo lo tuvo que dejar cuando tuvo que ser sometido a este proceso penal. Y acá reconstruyó sus arraigos, acá reconstruyó su actividad laboral, dado su reconocida y pública capacidad como economista, y ahora el mismo BID lo vuelve a convocar para intervenir en temas como los desafíos de lograr una inversión pública de impacto, el caso del Perú. Y por eso es convocado por el BID para poder desarrollar esta actividad. Todo eso está documentado con el escrito número 56, así que avanzo para aprovechar el tiempo, señor juez. Luego de realizar las actividades en Nueva York, mi patrocinado tiene que realizar otras actividades en Washington, concretamente 2. El 5 de diciembre, a las 3 de la tarde, él debe participar en la sede del Banco Interamericano para intervenir en el caso Perú como director ejecutivo de Videncia. El Banco Interamericano quiere conocer la posibilidad de inversiones en el Perú y convoca como experto y reconocido economista a mi patrocinado. Y el día 6 de diciembre del 2024, nuevamente, ahora organizado por el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, tiene que participar en un taller con especialistas de otras áreas sectoriales para analizar el diseño de proyectos de inversión pública en el ámbito fiscal, social y de infraestructura. Toda la documentación igualmente la acompañamos en el escrito 56, señor juez. Las actividades, el horario, los pasajes, la estadía en el hotel, todo debidamente documentado. Señor juez, cuando usted ha dado permiso para que mi patrocinado pueda desarrollar su trabajo con normalidad, usted ha utilizado el siguiente argumento: el derecho al trabajo, característica del ser humano que lo dignifica y permite su supervivencia, y el tratamiento de inocente
exige que se permita a aquel encausado que ha demostrado el respeto estricto a las reglas procesales el derecho a cumplir con sus obligaciones laborales inherentes a su condición de ser humano. Ese mismo fundamento, bien recogido por usted en la jurisprudencia de la Corte Suprema, justifica perfectamente que usted nuevamente ampare nuestra petición. Y la sala, señor juez, cada vez que ha tenido que revisar estos temas, cuando ha correspondido, ha señalado que la comparecencia con restricciones es una medida de coerción flexible y que sus restricciones deben ser interpretadas de manera restrictiva. Y termino con este tema, señor juez. Hay jurisprudencia sobre autorización de viajes al exterior del país. La tercera sala penal de apelaciones nacional, en el caso de Francisco Boza, el 23 de junio del 2022, lo autorizó a viajar a Colombia para participar en una actividad en los Juegos Deportivos Bolivarianos y desarrolla los requisitos. ¿Hay conducta procesal adecuada? ¿La medida cautelar funciona adecuadamente? Sí. Se presume inocente, la comparecencia no puede impedir que desarrolle su vida y le otorgan el permiso correspondiente. La tercera sala penal nacional, señor juez, el 11 de julio del 2022, en el caso de Mónica Yanina Pozo Palomino, la autoriza a viajar a España y por tiempo indefinido. Qué interesante, ella estaba procesada acá, pero su domicilio era en España y tenía una hija en España. Entonces, aplicando la misma regla, conducta procesal, funcionamiento de la medida cautelar, en el primer caso razones deportivas, acá razones de domicilio y familiares, que perfectamente hubieran funcionado a mi patrocinado al inicio de este caso. Pero bueno, la jurisprudencia tiene que ir evolucionando. En el caso de Vladimir Cerrón, señor juez, la tercera sala penal nacional, el 9 de septiembre del 2022, autorizó su viaje a México para que participe en un seminario internacional de partidos políticos, actividad deportiva, residencia y familiar en segundo caso, acá actividad política. Y el caso de Keiko Fujimori Gucci, señor juez, la segunda sala penal de apelaciones nacional, el 25 de noviembre de 2022, la autorizó a viajar a Inglaterra y España para participar en eventos políticos, porque su conducta procesal era adecuada y porque la medida cautelar funcionaba con normalidad. Es decir, señor juez, que primero le pedimos, por favor, como siempre usted lo hace de manera muy acuciosa, control de legalidad. ¿Sigue vigente la medida o ha caducado? Porque la caducidad opera de pleno derecho. Esa es la característica de la caducidad. Y de usted considerar que sigue vigente la medida, evaluar 37 veces, usted ha analizado la conducta procesal de mi patrocinado. Ha cumplido, porque usted lo ha calificado reiteradamente, con todas sus obligaciones procesales. Ha documentado adecuadamente que son razones de trabajo los que lo llevan a los Estados Unidos. Y esta Corte Nacional, en casos similares, ha determinado que es procedente y debe estimarse. Razones por las cuales, señor juez, le pido estime la petición de autorización y permita que, así como lucha por su inocencia, pueda también luchar por mantener su trabajo, como usted ha determinado que es su derecho. Gracias. Muy bien, doctor. Señorita fiscal, al mismo tiempo, para contestar a la solicitud. Bien, señor magistrado, muchas gracias. Habiendo escuchado atentamente los argumentos expuestos por el señor abogado de la defensa, este Ministerio Público, señor magistrado, solicita se declare infundado el pedido de viaje al exterior, específicamente a los estados de Washington y Nueva York, por presuntamente motivos laborales, los cuales serían desde el día 1 hasta el día 7 de diciembre.
Primero, señor magistrado, es importante que se tenga en cuenta que este Ministerio Público reconoce el carácter flexible de las cargas que pesan contra el señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio. Y una evidencia de este criterio fiscal lo podemos evidenciar o lo podemos mostrar en el escrito de fecha 19 de marzo del 2024, cuando ante pedidos de autorización de viaje al interior del país por motivos laborales, este Ministerio Público no postuló oposición. No obstante, como bien anota usted mismo, señor magistrado, en la resolución número 16 del 19 de marzo del 2024, cuando atiende este pedido, la flexibilización de las reglas de conducta deberán tomarse en cuenta para ello una serie de factores, pues de no ser así, la medida coercitiva impuesta no cumpliría su finalidad de asegurar al imputado hasta el final del proceso. Eso usted bien lo ha dejado recalcado en la resolución número 16 del 19 de marzo del 2024, fundamento quinto. Entonces, señor magistrado, precisamente son factores en relación a este pedido específico de viaje al exterior en los que vamos a fundamentar nuestra oposición bajo un análisis de ponderación. Empecemos con el primer factor. Y el primer factor, señor magistrado, tiene que ver con la especial condición del señor Luis Miguel Castilla Rubio. Es decir, es un investigado sobre el cual está sujeto a pautas que restringen su libertad ambulatoria. No es un ciudadano sin un proceso penal, sin restricción alguna respecto a su actividad cotidiana. Esta condición especial justifica la afectación de otros fines constitucionales, como el que está alegando el día de la fecha, el presunto derecho al trabajo. Señorita fiscal, se ha desactivado su audio. Señor magistrado, sí, entiendo que por casualidad he debido de apretar algún botón. Ya, usted decía que, bueno, estuvo alegando la primera razón que por qué debe declararse infundada, por la condición especial del solicitante que es investigado con restricciones. Hizo alusión a nuestra resolución 16 del 19 de marzo. Ahí quedó. Adelante, doctor. Sí, esta especial condición, como le decía, señor magistrado, supone o también ha sido valorada por la Corte Suprema, indicaba. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, ¿no? Entonces, bien. Esa parte de la Corte Suprema no ha quedado registrado. Repítalo, doctor. Ya, sí. Muchas gracias, señor magistrado. Como estaba indicando, existe una especial condición del investigado Luis Miguel Castilla Rubio. Esta especial condición justifica la afectación de algunos derechos constitucionales, dentro de ellos el que está alegando el señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio, que sería el derecho al trabajo. Esta posición o esta especial condición también ha sido valorado por la Corte Suprema en la casación 1412-2017 Lima, fundamento 3.5, en el cual se valora la especial condición de un procesado quien se encuentra sometido respecto a uno que no tiene restricción para ejercer su normal actividad cotidiana. Esto, señor magistrado, justifica por qué el Estado tiene la necesidad de concretar y asegurar el jus puniendi del Estado. En otras palabras, lo que quiero decir es que es posible afectar el alegado derecho al trabajo del señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio en un punto específico del globo terráqueo. Esto es, Estados Unidos de América, y bajo una modalidad específica, esto es presencial, porque recuérdese que el Ministerio Público, cuando se ha tratado de desplazamientos al interior del país, no se ha opuesto. Entonces, siempre que estén claro, debidamente justificados. Sin embargo, existe algo más especial respecto a este pedido, señor magistrado, que consideramos debe tener en cuenta. Y el segundo factor en el que nosotros directamente estamos cuestionando es la necesidad y la presunta afectación a un derecho al trabajo. Esto como un ratio que fundamenta el señor abogado de la defensa para alejarse del lugar de residencia. Veamos qué es lo que indica el señor abogado de la defensa y lo ha expuesto también el día de hoy en su alocución inicial. Indica que los días 4, 5 y 6 de diciembre del 2024
2024 va a participar en diferentes eventos, tanto en Washington, D.C. como en Nueva York, pero todos ellos, señor magistrado, bajo el marco de la relación laboral que tendría como director ejecutivo en Vidensa Instituto. Este contrato laboral se encontraría en el anexo H. Es un contrato de locación de servicio. Se verifica de este contrato de locación de servicio la cláusula tercera. Si leemos cada uno de los servicios que incluirá su contrato, ninguno de ellos, señor magistrado, hacen referencia exacta y expresa a que involucrarían viajes al extranjero. Ciertamente indica viajes, talleres, pero estos mismos deben de ser interpretados bajo el principio de primacía de la realidad y bajo el principio del objeto social de Instituto Vidensa. Veamos lo siguiente, las 25 autorizaciones que ha señalado el señor abogado de la defensa y que también nos ha presentado en su PPT, no me van a dejar mentir, señor magistrado, y es que todas ellas han sido bajo el marco de su contrato laboral con el Instituto Vidensa, todas ellas han sido al interior del país. Esto es Piura, Cusco, Lambayeque, Tarapoto, Trujillo, entre otros. Ninguno de ellos al exterior. Punto número 1. Segundo punto, debemos de verificar cuáles fueron las actividades que ha desarrollado el investigado Luis Miguel Castilla Rubio en estos viajes. Solamente para mostrar como ejemplo, señor magistrado, veamos que el día 7 de noviembre del 2024 ha solicitado autorización de viaje para Cusco y ha expuesto sobre el tema desarrollo económico y transición energética, perspectivas para la región de Cusco. Ello bajo el marco del proyecto Propuestas del Bicentenario. Asimismo, el día 8 de noviembre del 2024 ha realizado una charla bajo el título El futuro de la economía y el turismo en Cusco. Así sucesivamente podríamos señalar los otros tantos. Por ejemplo, el día 24 de octubre del 2024 se trasladó a Piura nuevamente para exponer respecto a temas económicos bajo el marco del proyecto Propuestas del Bicentenario. ¿Y qué es ese proyecto Propuestas del Bicentenario, señor magistrado? Su página web indica que es una iniciativa de Vidensa Instituto, una asociación sin fines de lucro que plantea propuestas para mejorar la gestión y las políticas públicas en los 3 niveles del gobierno del Perú. Es decir, los viajes que ha desarrollado el señor Luis Miguel Castilla Rubio a la localidad, al interior del país, se condicen efectivamente con los fines sociales de Vidensa Institutos. Y ahora, Vidensa Institutos, con esa finalidad sostenida que ha mostrado a través de, que se puede verificar a través de las justificaciones y demás que ha presentado el señor investigado en las diversas autorizaciones de viaje, también ha sido corroborado con su administrador de Vidensa, el señor Bruno Martín Heredia Montoya, quien el día 26 de noviembre del 2024 ha indicado que Vidensa no presta sus servicios en el extranjero. Ha indicado que Vidensa, todos sus clientes son nacionales, que desde el 2020 hasta la fecha no ha participado ni organizado eventos en el exterior. En consecuencia, resulta razonable, señor magistrado, cuestionarnos si la actividad propia de Vidensa Institutos o si este pedido de autorización de viaje está vinculada a alguna de estas actividades laborales. Máxime si el contrato no precisa ninguna necesidad de realizar viajes al extranjero. Nunca ha realizado a través de, conforme lo ha indicado su administrador, viajes al extranjero, no ha organizado eventos en el extranjero. Esta sería la primera vez en la que un director de Vidensa va a realizar un viaje hacia el extranjero. Va a ser la primera vez en la que específicamente Luis Miguel Castilla Rubio va a realizar un viaje al extranjero en el marco de esa relación laboral con Instituto Vidensa y especialmente va a realizar un viaje a Estados Unidos, con el cual el investigado guarda una especial conexión conforme vamos a verlo más adelante. Así también, señor magistrado, justifica
su pedido o su autorización de viaje de los días 2 y 3 de diciembre en el marco de una relación laboral que guardaría como vicepresidente del directorio de la AFP Hábitat, y para lo cual nos presenta el anexo D de su escrito. Es una carta en el que efectivamente se indica que Luis Miguel Castilla Rubio tendría el cargo de vicepresidente del directorio. Sin embargo, señor magistrado, de la lectura de este documento no se precisa la necesidad expresamente de que Luis Miguel Castilla Rubio tenga que realizar traslados hacia el exterior para presuntamente ejercer esta relación laboral. Es más, presentan la carta, señor magistrado. ¿Sí se me logra escuchar? Sí, adelante, siga, doctor, estoy tomando nota. Ahí es, disculpe, es que se escuchó un sonido. Bien, asimismo presentan también la carta del 10 de octubre del 2024. Esto es el anexo E. Y como puede evidenciarse del contenido, se trata literalmente y expresamente de una invitación. Es decir, esa carta no precisa la necesidad ineludible que el señor Luis Miguel Castilla Rubio tenga que trasladarse de manera física, tenga la exigencia laboral de trasladarse de manera física hacia el exterior para ejercer su presunta actividad laboral, sino al contrario, como se trata es de una invitación, por lo tanto, no requiere necesariamente su aceptación. Finalmente, sostenemos, señor magistrado, que no nos encontramos frente a una ponderación con el presunto derecho o con una presunta afectación al derecho de trabajo, porque para ello debería de haberse acreditado documentariamente la expresa y necesaria obligación por parte del empleado, en este caso Luis Miguel Castilla Rubio, de requerir su traslado para ejercer su trabajo. Pero ello no se verifica, señor magistrado, de los documentos que ha adjuntado. Y la tercera sala penal de apelaciones ha sido bien claro en tener esta exigencia, sobre todo para las autorizaciones de viaje. Ha indicado en la resolución número 3 del 27 de diciembre del 2021, expediente 29-2017-151, que deben existir elementos de convicción que corroboren mínimamente la necesidad de ausentarse del lugar de residencia. Sin embargo, señor magistrado, este Ministerio Público sostiene que esto no se vería acreditado, por lo menos no con los documentos que ha presentado. Bien. El segundo factor, señor magistrado, que queremos presentar, permítame un segundo. Es el lugar a donde va a trasladarse el señor Luis Miguel Castilla Rubio. Es decir, la especial vinculación que tiene el señor Luis Miguel Castilla Rubio, en este caso, con los Estados Unidos. Bien, conforme se ha verificado, señor magistrado, la hija del señor Luis Miguel Castilla Rubio, esto es Natalia Castilla Berger, desde el año 2015 estaría radicando y domiciliando en Washington, D.C. Eso también se ha podido advertir del movimiento migratorio de la citada ciudadana. Washington, D.C. es especial y exactamente el lugar a donde pretende trasladarse el señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre del 2014. Asimismo, del reporte migratorio se ha evidenciado que la otra descendiente de Luis Miguel Castilla Rubio, esto es Castilla Berger Karina, tendría la nacionalidad de estadounidense, lo que permite colegir
que el riesgo de fuga y de elusión a la justicia se ve acrecentado, en tanto se va a permitir su traslado, señor magistrado, precisamente al lugar donde residen sus hijas mayores de edad. Por lo menos la ciudadana Natalia viviría ya por un aproximado de 9 años. Así se advertiría de su reporte migratorio, en tanto ha salido del país el año 2015 con destino a Estados Unidos y ya no se tiene ningún registro de ingreso al país. En este punto, señor magistrado, quiero traer a colación la resolución emitida por su juzgado la resolución número 7, de fecha 15 de noviembre del 2023, en el expediente 3-2017-124. Fundamento 7.5.3, en el que su juzgado no acogió los fundamentos de este Ministerio Público, en tanto la recurrente, en ese caso, Nadine Heredia Alarcón, no estaría solicitando desplazarse al lugar donde residían sus hijas mayores de edad. Y en este caso ocurre efectivamente eso, señor magistrado. El señor Luis Miguel Castilla Rubio está solicitando desplazarse al lugar donde residirían sus hijas mayores de edad, lo cual verifica un riesgo de fuga acrecentado. Adicionalmente, señor magistrado, debemos de recordar que el señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio no cuenta con un arraigo familiar, esto es de esposa e hijas en el país, que haría presumir o esperar su retorno al país. Como cuarto factor, señor magistrado, queremos establecer la excepcionalidad e imprescindibilidad de la presencia física del investigado Luis Miguel Castilla Rubio para viajar a Estados Unidos. Y ya el señor abogado de la defensa ha indicado cuáles van a ser las actividades que va a desarrollar en estos países. Veamos el anexo I. Precisamente indica el anexo I que tiene como finalidad entablar una conversación de alto nivel con nuestros socios, indica, aunque no se precisan cuáles serían los socios que van a participar o cuáles serían los asuntos de interés en los cuales podrían conversar. Luego también presenta el anexo L y exacto y literalmente indica que está invitado para que dicte una charla magistral. Y el anexo G precisa que lo están invitando para que participe como panelista. Es decir, señor magistrado, estamos hablando de eventos que se pueden concretar como charlas, exposiciones, conversaciones, en los cuales no requieren la ineludible presencia física del investigado Luis Miguel Castilla Rubio, ya que estas podrían desarrollarse de manera virtual. Es decir, existe otra forma para poder ejecutar lo que si se pretende indicar sería su relación laboral con estas entidades. Ciertamente, señor magistrado, se ha permitido el traslado de Luis Miguel Castilla Rubio para desarrollar también estas actividades de panelista, de charlas, de exposiciones por parte del Ministerio Público, pero siempre y cuando se han desarrollado en el interior. Bueno, nos abandonó la señorita fiscal. No nos perdemos de mucho, así que bueno, hay que esperar a ver qué dice. Esperemos, doctor, un momento, por favor. Señorita fiscal, veo que se ha conectado con otro enlace. ¿Me oye? Señor magistrado, me parece que hubo un corte del fluido eléctrico y
Apagó la máquina. Muy bien, doctora, concluya, por favor, y más bien quería que se pronuncie respecto al primera cuestión formal del abogado. Sobre lo segundo, sobre el fondo, ya creo que ha abundado demasiado. Sobre lo Sí, primero, sí, señor magistrado. Solamente tal vez para que quede claro esta última intervención, me gustaría que quede claro que es diferente realizar, o sea, no podemos equiparar los traslados al interior del país con los traslados al exterior. Los riesgos no son similares. Y esto, señor magistrado, también ha sido valorado por la tercera sala penal de apelaciones, el expediente 3-2017-24, resolución 3 de fecha 8 de diciembre del 2022, fundamento 6.8.3. Claramente, la sala también ha establecido cuál es la distinción y cuáles son los riesgos más graves que se suman cuando se tratan de traslados al extranjero. Precisamente a ello, señor magistrado, es a lo que apelamos a efectos de que pueda declarar infundado el pedido del señor abogado de la defensa y del investigado Luis Miguel Castilla Rubio. Sin embargo, respecto a lo señalado por el señor abogado de la defensa, de que no existiría una medida de comparecencia con restricciones en sus términos, lo que tiene que decir el Ministerio Público concretamente es lo siguiente. En primer término, señor magistrado, está trayendo fundamentos que ha expuesto para un pedido distinto al que estamos absolviendo el día de hoy en esta audiencia. Es decir, el señor abogado de la defensa ha presentado un pedido también de variación de reglas de conducta o levantamiento de la medida de comparecencia con restricciones. Y precisamente este argumento es el que ha señalado en ese incidente. Y este Ministerio Público no va a desnaturalizar la presente audiencia. La audiencia del día de hoy tiene como finalidad que se autorice o no el viaje, estando a que no existe una resolución que hubiera levantado la regla de conducta. En consecuencia, existe la obligación de sometimiento a esta. Tan es así que hemos sido convocados y antes de ser convocados a la presente audiencia no ha presentado ningún tipo de oposición porque no exista regla de conducta. Primer término. Segundo término, el artículo 7 que señala el señor abogado de la defensa del título preliminar indica lo siguiente, y es que la ley procesal penal es de aplicación inmediata. Veamos lo que dice un párrafo más abajo. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la ley anterior los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que ya hubieran empezado. Señor magistrado, estamos hablando de una comparecencia que ya empezó antes de que se hubiera dictado esa ley que está señalando el señor abogado de la defensa. Eso es todo, señor magistrado, por parte del Ministerio Público. Permítame, señor juez. ya, un momento, doctor. Señorita fiscal, dos inquietudes. Sobre lo último, acaba de señalar lo que regula el artículo 7 del título preliminar, y en el caso en concreto, doctora, la medida de comparecencia que impuesta al investigado, ¿cuál es el plazo? Señor magistrado, conforme ha sido, a ver, permítame verificar la resolución de la sala, no se ha establecido un plazo. Ya. Lo cual no significa, señor magistrado, que sea una medida temporal, y eso ya lo ha señalado la Corte Suprema. Segunda inquietud. Sobre el fondo, usted señaló de que Vidensa ha informado de que no tiene actividades o servicios en el exterior. ¿En qué documento, elemento de convicción lo puede ubicar, doctor? Señor magistrado, precisamente a mérito de la audiencia que hemos sido convocados, hemos presentado un oficio ante Vidensa, el cual ha sido atendido, o bueno, personal fiscal se ha personado para poder obtener la información y se tiene el acta fiscal de fecha 26 de noviembre del 2024. En todo caso, dado que la prematura programación de la audiencia y también lo que hemos recabado la información, podríamos hacerlo llegar, señor magistrado, sin ningún inconveniente. Ya. Señor abogado, su derecho de réplica. Señor juez, ¿es una absoluta violación a la buena fe procesal que la Fiscalía, de manera individual y fuera de proceso, pretenda generar una fuente de información
que además la oraliza sin haberle entregado. Primera situación de violación de la buena fe procesal. Segunda, la Fiscalía a su pedido se reprogramó el incidente para analizar la vigencia o no de la restricción por un pseudo cruce. A pesar que esta es la segunda audiencia que tenemos hoy día por el caso de mi patrocinado Luis Miguel Castilla Rubio. Pero no es suficiente la mala fe procesal como se va a señalar a continuación. La norma 7, si la quiere leer, que la lea completa. En el numeral 2 dice, la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluido para los actos ya consumados. Por eso es que he citado jurisprudencia que dice que esta norma, respecto a que el plazo se rige por su ley de origen, es siempre y cuando sea más favorable. Si es desfavorable, si cuando nació la medida no había plazo y ahora sí hay plazo, es imposible jurídicamente sostener siga sin plazo. Por eso es que va del argumento y usted lo tiene que marcar. Y necesariamente lo tiene que establecer, porque lo primero que tiene que establecer es la vigencia de la regla para ver si aplica o no. Segundo, la Fiscalía se permite decir que estamos introduciendo un argumento. Recuerde que cuando usted le ha corrido traslado, la Fiscalía no absolvió. Dijo que no iba a dar argumentos y que los iba a dar en la audiencia, violando la casación 53-2010 Piura, que dice que está prohibido que la Fiscalía no argumente por escrito y pretenda incorporar sus argumentos oralmente. Eso está proscrito, señor juez. Todo lo que ha hecho la Fiscalía, y ahí el ejemplo. Si usted no le pregunta, la Fiscalía no ha tenido ningún problema en decir, el gerente de evidencia dice que no ha habido ninguna actividad. Y usted le pregunta cómo corresponde, ¿qué elemento? Ah, no lo hemos entregado, pero si usted quiere, lo entregamos. Absolutamente ilegal, señor juez. Luego, la Fiscalía dice que en los movimientos migratorios ha descubierto que mi patrocinado tiene 2 hijas en los Estados Unidos. Seguramente la señorita fiscal se ha incorporado al despacho recién, porque cuando mi patrocinado se presentó en la investigación preliminar, señor juez, pidió fecha para declarar, no se le tomó su declaración y se le hizo una celada y se dio un impedimento de salida del país y tuvimos que discutir un requerimiento de prisión preventiva. Mi patrocinado señaló, trabajo en el BIT en Estados Unidos, vivo con mi familia en Estados Unidos, todas mis raíces son de Estados Unidos, y por eso el juez y la sala señalaron rechazando el requerimiento de prisión preventiva porque mi patrocinado tenía todos los arraigos y se descartó peligro procesal, señor juez, expresamente, porque se reconoció que sus arraigos los perdía por el pedido de la Fiscalía. Y se viene a decir acá que se ha descubierto que las hijas de mi patrocinado, dicho sea de paso, una vive en Lima, sino que si hubiera contestado por escrito, ahí sí le traemos documentos, señor juez. No lo vamos a sorprender con información sin documentarla. Luego, señor juez, en este caso, el 15 de mayo del 2023, al coprocesado Eliodoro Mayorga Alba, se le autorizó viajar al Ecuador por razones laborales. En este proceso, ex ministro de Energía y Minas. Luego, se permite decir la Fiscalía sin probar que Evidenza no realiza actividades en el extranjero, todo lo que le ha dicho, pero hay algo bien concreto. Mi patrocinado está invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa invitación está aprobada, no está discutida. Entonces, me quedo con esta idea, señor juez, porque nos habla de ponderación y 2 ideas concretas. La ponderación permite que el derecho al trabajo se pierda por una medida de comparecencia. Si la comparecencia no quita ni la libertad ambulatoria, señor juez, porque la prisión preventiva solo quita libertad ambulatoria. Es como la pena privativa de la libertad.
¿De dónde aparece? Yo desafío a que la Fiscalía señale dónde aparece que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, alguien diga que la medida de coerción procesal tiene que afectar el derecho al trabajo. Eso no existe, señor juez. Y quedo con la segunda idea. La ponderación dice, que hay que estudiarla, por cierto, para invocar, que es la proporcionalidad, dice, si no hay una obligatoriedad de asistir físicamente, si no es imperativo con una pistola en la cabeza que viaje Luis Miguel Castilla Rubio a Estados Unidos, no puede viajar. Y el trato de inocente, señor juez, no sabía que mi patrocinado tiene una sentencia condenatoria firme y que en esa condena le han quitado su derecho a trabajar. No lo sabía, señor juez, porque la pregunta no es si es obligatorio. La pregunta es lo que usted establece permanentemente en los permisos. No se puede afectar el derecho a trabajar al derecho a realizarse como persona. Solamente el aspecto a la libertad. Entonces el tema no es si es obligatorio. El tema es qué realiza mejor su libertad de trabajo. El poderse desplazar por el mundo o estar encerrado en su casa. Eso es lo que analiza desde la presunción de inocencia. Y no lo hace la Fiscalía, por una clara enemistad que tiene con mi patrocinado desde el inicio del caso y que no es del caso tratar. Insistimos, señor juez, caducidad de la medida y mérito, como esta Corte Superior Especial de Justicia lo ha determinado en todos los casos, que no ha sido cuestionado. Si Cerrón podía, si Keiko Fujimori podía, si Mayorga puede, ¿por qué Luis Miguel Castilla Rubio no va a poder, señor juez? Si 37 veces le ha demostrado que sí cumple. Gracias, señor juez. Muy bien, doctor. Señorita fiscal, ¿va a ser su derecho de uso de última intervención? Sí, señor magistrado, pero muy puntualmente, a ver. En primer término, nosotros no hemos señalado que el señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio no tenga derecho al trabajo. Hemos partido nuestra locución en ese sentido. Hemos partido también nuestra locución indicando de que es posible afectar el derecho de trabajo bajo un análisis de ponderación. En ese sentido, hemos invocado precisamente a la imprescindibilidad que podría existir. Hemos aludido también a la necesidad que tiene, si existe o no una necesidad de que el señor Luis Miguel Castilla Rubio tenga que desplazarse hacia las ciudades de Estados Unidos, hacia los estados de Washington y Nueva York. Y finalmente, señor magistrado, el señor abogado de la defensa no ha señalado nada respecto a nuestro argumento de que se acrecenta o no el peligro de fuga, estando a que se va a trasladar al lugar donde domicilian sus hijas. Eso principalmente, señor magistrado. Muy bien. Vamos a compensar respecto a alusiones personales no anticipadas por escrito y trasladar al propio investigado para que absuelva ese argumento de la Fiscalía. Señor Castilla, ¿acaso usted pretende utilizar el permiso de viaje para aprovechar la residencia de sus hijas en el destino a donde va a viajar y así evadir el sistema de justicia peruano? Adelante. Gracias, señor magistrado. En absoluto, me parece personalmente ofensivo esas insinuaciones, porque yo he demostrado en todo momento mi apego al proceso. Mis hijas, una de ellas trabaja acá en Lima. Esto ocurrió hace 5 años cuando yo tuve que regresar acá al país, como ha relatado mi abogado, el doctor Nakazaki. Mis hijas son ya mayores de edad, una tiene 27 años, la otra tiene 26 años. La mayor vive acá en Lima, trabaja en Lima. La otra no vive en Washington, vive en otra ciudad en Estados Unidos, está a punto de casarse. Yo acá tengo una novia y yo trabajo acá y yo estoy absolutamente arraigado acá en el país y bajo ningún criterio voy a tomar a mi familia como pretexto para rehuir cualquier tipo de compromiso que tenga yo con la justicia. Entonces, yo rechazo tajantemente lo que involucra y como mi abogado bien ha señalado, se trata de poder ir a los Estados Unidos, a ejercer mi derecho al trabajo y regresar en las fechas y para mayor, digamos, desarrollo
Mi hija menor viene acá a pasar las fiestas de Navidad, como lo hace todos los años. Entonces, es absolutamente digamos, absurdo lo que ha planteado Ya, la bien, señora magistrada. Gracias, señor bien. juez. Ahora, tengo una inquietud concreta sobre su cronograma de viajes. El 2 de diciembre, ¿qué es lo que va a hacer en Estados Unidos? Lo tengo registrado en el escrito. Sí, yo se lo relato. Las reuniones que yo tengo primero es una reunión en la cual participan todos los directorios de las empresas de Chile, Perú y Colombia. Yo represento al Perú. En la ciudad de Nueva York el día 2 y 3 en Nueva York, como está acreditado en mi carácter de vicepresidente del directorio de AFP Habitat. En esta reunión se va a discutir la estrategia de inversiones del grupo y es una reunión en la cual yo tengo que asumirla en mi carácter de vicepresidente del directorio. Ya, A señor, continuación, suficiente con ese dato. El 7 de diciembre, según su cronograma presentado por escrito, el 7 de diciembre estaría tomo el vuelo a Lima. el mismo día en Nueva York, Washington y el Perú. ¿Puede explicar? Sí, mi itinerario es una vez que yo culmine mis actividades el día viernes 6, el día 7 estoy tomando el vuelo Washington, Nueva York, Lima. Y salgo de Estados Unidos el día 7, llegando a la madrugada acá de regreso. Madrugada del 8. Sí. Yo salgo de Estados Unidos el día 7. Creo que el vuelo sale a las 11 y pico de la noche. Bien, su vínculo laboral con Videncia concluye en unos días, ¿verdad? No. Yo tengo un vínculo con Videncia continuo, pero yo, aparte de ser director ejecutivo de Videncia, soy director en 3 empresas. Una de ellas es la empresa que hemos hecho mención, la empresa de AFP Habitat, y aparte 2 empresas en las cuales soy director independiente acá en Lima. Ya, señor, está haciendo preguntas en función al escrito, no datos nuevos. En el escrito he visto, no ha sido realizado, pero necesito que me aclare. En Washington, además de sus reuniones, dice para firmar un contrato. ¿Qué tipo de contrato? No sé, doctor, a qué se refiere. Yo le voy a firmar, Me voy a remitir al escrito. por favor. ¿Videncia tiene domicilio fiscal nacional o en el exterior? Nacional, doctor. Porque en el escrito dice que en el mes de diciembre concluye su vínculo laboral con Videncia y también aprovecha el 7 de diciembre su estadía o viaje a Washington para firmar una renovación. ¿Eso es así? No, en la información que usted me está comentando, no entiendo. Mi contrato con Videncia continúa, y yo estoy yendo estrictamente a Estados Unidos atendiendo a la invitación que ha sido formulada para explicar lo que voy a explicar, habida cuenta que el Banco Interamericano de Desarrollo opera acá en el Perú. Ya, muy bien. Voy a leer lo que dice el numeral 8, folio 17 del escrito. De la misma manera, el viaje a la ciudad de Washington, D.C. o D.C., Estados Unidos, obedece a sus obligaciones que asumió al firmar su contrato de locación de servicios con bueno, eso está claro. Entonces, se trataba de eso. No es que vaya a firmar el contrato, sino más bien en función al contrato firmado, va a viajar a Washington. Así es, señor juez. En función al contrato firmado, no es que vaya a firmar allá. Bien, señor, queda aclarado ese punto. Y con respecto a lo señalado por la señorita fiscal, aunque es un dato nuevo, ¿qué es lo que tiene que decir? Que Videncia no tiene actividad ni servicio en el exterior. ¿Algo al respecto? Doctor, el Perú es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja acá en el país y brinda servicios, y un servicio que quiere brindar acá en el Perú justamente es de cara a la experiencia mía
es poder replicar la experiencia peruana hacia otros países y por eso es que me ha cursado esa invitación, como fue descrito por mi abogado. Entonces se trata de yo poder contarles lo que hemos trabajado en Videncia Instituto para que lo puedan replicar en otros países y coincidentemente por eso es la invitación que me formula y la que he hecho el correo de traslado, señor juez. Ya, muy bien. Ya, señor. Se ha ingresado información, datos fácticos de parte del interesado. Su defensa técnica y la señorita fiscal tienen derecho a agregar si tienen alguna posición adicional respecto a la información ingresada por el investigado. Señorita fiscal, ¿algo que decir al respecto? Ninguno, ¿verdad? No, señor magistrado. Bien. Señor abogado, ¿algo que agregar? Nada más, señor juez. Muchas gracias. Señores, veo que el permiso de viajes ya para el próximo, a ver cuándo sería, en caso hipotético de rechazarse, no habría preocupación, pero en caso hipotético de estimarse, el principio de oportunidad informa de que la decisión tiene que, para que surta efecto, tiene que decidirse antes del periodo solicitado. 1 de diciembre es, señor abogado, a partir del 1 de diciembre, ¿verdad? Sí, señor juez. 1 de diciembre, y aprecio que en el anexo ingresado la fecha y hora de viaje es 5 de la mañana. ¿Es así, señor Castilla? Esa es la hora de llegada, señor juez. Yo salgo la noche del 30, tengo que ir al aeropuerto la noche del 30 y el avión sale a la medianoche ya del 1 de diciembre. A las 00 horas, Así es. con 5 minutos del día 1, ¿verdad? Correcto, señor juez. Lo que quiere decir que antes del referido día tiene que haberse emitido una decisión rechazando o estimando. El día 30 es sábado, el 1 domingo, entonces el día viernes, hasta el día viernes tenemos opción, tenemos audiencias consecutivas, vamos a hacer el esfuerzo de emitir la decisión. Señor especialista, ¿puede separar en agenda de despacho para una resolución oralizada en audiencia para este viernes? Fíjese, por favor, espacios. Especialista de audiencia, ¿me oye? Especialista de audiencias. Bueno, entonces no está atento, probablemente que tenga múltiples audiencias. También tenemos déficit de personal. Voy a ingresar a la agenda electrónica de este juzgado para esta semana, lo que queda el día jueves y viernes. Ingresando a ella, encuentro la siguiente información. A ver, el día viernes a las 9 de la mañana tenemos audiencia de control de acusación hasta de las 9 de la mañana en el expediente 22-2017-126, 32 imputados hasta la 1 de la tarde, 13 horas. Luego tenemos a las 2:30, expediente 8-2020, cuaderno 4, constitución del actor civil, una audiencia relativamente sencilla, por lo que con seguridad podemos emitir la decisión oralizada a las 4 de la tarde, este viernes 29 de noviembre. Señores, quedan convocados para la audiencia a efecto de realizar la decisión, ingresando con el mismo enlace
a las 4 en punto de este viernes 29 de noviembre. Señorita fiscal, ¿algún inconveniente? Señor magistrado, solo en tanto a que estamos hablando de un pedido de autorización de viaje que se va a empezar a ejecutar el día 1 de diciembre. En consecuencia, se vería gravemente afectado el derecho que tiene este Ministerio Público, de ser el caso, de poder apelar o recurrir la misma. ¿Cuál sería una salida alternativa, Tora, para evitar lo que usted señala? Sí, señor magistrado, porque lo que finalmente solicito en todo caso que se tenga en cuenta, estando a la proximidad de la fecha del viaje que se va a realizar el día 1 de diciembre. Por eso, ¿qué es lo que pide? Tenemos en nuestra agenda el viernes habilitado por la tarde. ¿Usted considera que debe expedirse antes? Estamos aceptando, señor magistrado, que usted vaya a dictar la resolución el día 29 de noviembre del 2024 a las 4 de la tarde. Sin embargo, debo dejar constancia de que esta definitivamente, en caso no sea favorable, va a afectar el derecho a pluralidad de instancias, estando a que estamos hablando de un viaje que se va a realizar al exterior con imposibilidad por parte del Ministerio Público para recurrir la misma, y va a quedar, de ser el caso, en manos la ejecución de la eficacia de una medida y del proceso penal en manos del señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio. Bien, doctora, solamente como un consejo. Siempre hay que ser optimistas en la vida. Es probable que, aun cuando la probabilidad es 50-50, ¿no? Que se estime o que se rechace. En estos momentos aún no he ingresado en detalle al estudio del caso. Probablemente en horas siguientes o mañana o el mismo día viernes se concluirá con el estudio y se decidirá. Pero no hay que adelantar los hechos, ¿no? Es probable que se rechace como así se estime. Dejamos entonces como nota su preocupación. Señor abogado del recurrente, ¿tiene algún inconveniente de participar en la audiencia antes señalada? Ninguno, señor juez. Solamente requiero de que se aplique la ley, nada más. Muy bien. Bien, señores, entonces quedan convocados para la fecha y hora antes indicada para la emisión de la decisión. 5 de la tarde más 7 minutos. Se concluye la audiencia, señores. Pueden desvincularse de la misma. Buenas tardes. Buenas tardes, señores.